Y empezamos así, ¿vale? Bueno, cuando escuchamos la historia de alguien que deja huella, a veces pensamos que fue alguien excepcional desde el primer día, como si todo hubiera estado claro o como si nunca hubiera dudado. Pero la mayoría de las vidas que realmente importan no se construyen así. Se construyen día a día, con decisiones pequeñas, con tropiezos, con momentos en los que uno no sabe si está avanzando o simplemente resistiendo. La historia de Gustavo Bonus es una de esas historias, y quizás por eso alguno de vosotros o todos os podáis reconocer en ella. Gustavo Bonus nació el 19 de julio de 1928 en Piamonte italiano, y el mundo que lo recibe es duro. Dejarme un momentito que os ponga en contexto. Bonus nace en el 28, estamos justo entre las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial terminó en el 19, en el 18, y la Segunda Guerra comenzará en el 39, con 11 años Gustavo Bonus. En este periodo entre guerras se está reconstruyendo Europa, estamos sumidos en una profunda inestabilidad política, económica y social. El mundo está viviendo unas tensiones internacionales increíbles, desembocarán en la Segunda Guerra, y en la Italia donde crece Gustavo tenemos a Benito Mussolini y todo lo que aconteció en esa época. Europa se encamina hacia la guerra. La enfermedad y la escasez forman parte de la vida cotidiana. No hay grandes certezas, solo la sensación de que sobrevivir ya es un logro. Ese mismo año se descubre la penicilina, aunque todavía nadie lo sabe, justo el año en el que crece y nace Gustavo Bonus. Curiosamente, mientras el mundo parece romperse, algo empieza a gestarse en silencio. La medicina da pequeños pasos. Surgen los antibióticos, las transfusiones, las anestesias más seguras. Se empiezan a salvar vidas, pero todavía no las suficientes. Ese es el paisaje en el que crece Gustavo Bonus. Un mundo donde la medicina avanza, pero donde el sufrimiento sigue muy presente. Así suelen empezar muchos caminos importantes, sin aplausos, sin señales claras, sin saber todavía que tendrá sentido más adelante. Siendo joven, estalla la Segunda Guerra Mundial y la familia se traslada a San Giovanni. Su madre, intuitiva y marcada por lo que ha visto durante la guerra, le dice algo muy simple: hace falta gente que pueda ayudar. No es una gran visión estratégica de la mamá, no. Es algo profundamente humano que surge desde la intuición y desde el corazón. Con 20 años, Gustavo entra en medicina en la Universidad de Turín. La Segunda Guerra terminó. Ese mismo año escucha hablar a Alexander Fleming, quien explica que la penicilina fue un descubrimiento accidental, que no la buscaba, que simplemente supo reconocerla cuando apareció. Esa idea se le quedó dentro a Gustavo, no como una teoría, sino como una forma de estar en la vida, con una apertura al misterio, a la magia de la vida. Con 24 años se gradúa y comienza su residencia en Génova. Son años en los que la ciencia avanza rápido, se descubre la estructura del ADN, se empieza a entender la vida en profundidad. Pero para él estos años quedan marcados por algo mucho más personal. Su madre desarrolla un cáncer de ovario terminal. La medicina no puede hacer mucho. El sufrimiento es largo, intenso, injusto. Aquí ocurre algo importante. No hay respuestas, no hay soluciones, solo queda permanecer, acompañar y mirar de frente los límites de la medicina y de la vida humana. Vosotros imaginaros que sois estudiantes de medicina y no podéis acompañar a vuestra madre. No hay cura, no se sabe lo que está pasando y solamente queda ver cómo esta persona querida y amada empieza a entrar poco a poco, poco a poco en su túnel de salida. De ahí nacen preguntas que no se apagan en la vida de Gustavo.
¿Qué pasa con las personas para las que la medicina no llega? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no puede ni alimentarse bien? Muchos caminos empiezan así, no por una ambición, sino por una herida que no se cierra. En 1956, con 28 años, Gustavo se va a Estados Unidos. Esta es una oportunidad que le da la vida. Le llevan y puede empezar a investigar. Aquí empezamos a tener suerte. O digamos que el destino empieza a tirar los dados en la vida de Gustavo, ¿vale? Gustavo investiga la recuperación de pacientes tras una cirugía. Empieza a ver que algo no encaja. Personas muy parecidas evolucionan de forma muy distinta. Empiezan a sospechar que la clave no solo está en la cirugía, sino en cómo se recupera el cuerpo y en qué recibe para hacerlo. Esta percepción que está teniendo Gustavo empieza ya a unirla con todo su pasado, ¿no? Ya tenemos puntos claves que van haciendo cómo, a mí me gusta llamarlo el misterio, cómo poco a poco va dando el misterio información, nos va dando poquito a poco y le va guiando hacia el tema de primero estudiar medicina, luego que sea cirugía, luego hay una oportunidad de irse a Estados Unidos, de repente aquí empieza a darse cuenta, no todo el mundo se da cuenta de lo que le pasa delante de las narices, pero Gustavo se da cuenta y como un susurro que le cae, que yo lo llamo un misterio, dice, ¿qué está pasando aquí? Y él dice, será la nutrición, ¿no? Cuando empieza a comprenderlo, llega otro giro inesperado, otro más. Su visa expira y tiene que marcharse. Aquí muchos se habrían rendido, pero él no. Gracias a una recomendación llega a Canadá, a la Universidad de McGill. Tiene 32 años. No era el plan original, seguro que no era su plan original, pero sigue caminando. 32 años, varios movimientos en Italia, la muerte de su madre, llega a Estados Unidos para estudiar otra residencia, se le acaba la visa y estamos en Canadá. La vida empieza a zarandearlo. Mientras el mundo empieza a entender el sistema inmune, la carrera de Gustavo Bonus despega. Trabaja en el shock hemorrágico y en 1965, con 37 años, recibe uno de los mayores reconocimientos médicos del país. Es el primer no canadiense en conseguirlo. La constancia rara vez es espectacular, pero casi siempre es decisiva. Esto de que la constancia rara vez es espectacular lo podemos saber en nuestra prospección diaria, en nuestro consultor que se va uniendo al equipo o simplemente cada vez que nosotros intentamos hacer una invitación, levantamos un teléfono, nos atrevemos a hacer un acto heroico, ya sea como héroes o como heroínas. Gustavo Bonus empieza a tener sus primeros resultados. En los años 70, la medicina empieza a hablar de nutrición clínica. Estamos viviendo momentos muy fuertes a nivel en todos, ¿no? O sea, la medicina ha empezado a avanzar, como ha empezado a decir así a coletazos. Surge la radio, surge la televisión, el mundo ha empezado a explotar en creatividad y en descubrimientos. Y uno de ellos es que la nutrición clínica empieza a tener ya una profundidad de conocimiento y de experiencia. Se desarrollan técnicas de alimentación enteral y se reconoce el impacto metabólico de la enfermedad. Entre 1970 y 1972, Gustavo desarrolla el concepto de dieta elemental, una fórmula líquida para alimentar a pacientes en coma. Esto es, esto a mí me gusta mucho porque ya trabajó sobre shock hemorrágico, pero de repente los duendes, como decimos en mi casa, le soplan el concepto y él lo brinda al mundo. O sea, tiene una capacidad de poder escuchar y estar atento a las oportunidades. Y esto desde que, para mí, la semilla es que Fleming, cuando da la ponencia en la universidad, cuando él entra a estudiar, él dice,
Yo me lo encontré. Yo estaba buscando otra cosa. Os puedo decir varios puntos en la historia en el que muchas personas dicen, yo no estaba buscando esto, de verdad, no lo estaba buscando. Pero bueno, continuamos. Esta fórmula líquida hoy se usa en hospitales de todo el mundo. Cuando Gustavo habla de este concepto, tiene 43 años. Esta fórmula no cura, pero sostiene. Y a veces sostener el cuerpo es lo más importante. Mientras tanto, el mundo científico empieza a relacionar radicales libres, envejecimiento y enfermedad. Hacia el 1977 surge la pregunta central de su vida científica. ¿Existe una proteína que incluso un paciente con cáncer avanzado pueda asimilar? Él quiere encontrar la proteína perfecta. Pero esta no es una pregunta cómoda para Gustavo. Esto me lo imagino yo, ¿no? Pero sí es una pregunta persistente en su vida. Yo aquí pienso en el síndrome del desgaste o caquexia que su madre sufrió en su proceso cancerígeno, ¿no? Por si no lo sabíais, esto es una pérdida involuntaria y progresiva del peso corporal, de la masa muscular y de la grasa. Entonces, buscar la proteína perfecta o buscar aquella proteína que pueda alimentar a un cuerpo que se está yendo y se está yendo y se está yendo, pues como podemos ver no es una casualidad que ocurra, ¿no? Es aquella semilla que en un suelo fértil ha empezado a germinar, ha sacado unas raíces y muy poco a poco aquí ya ha empezado a sacar el tallo y a florecer. En plena revolución del ADN recombinante y los anticuerpos monoclonales, llega a su laboratorio una caja desde Suiza, una proteína en polvo y una petición nada más. Uy, me perdí un momentito. Veis. Mm. Llega la proteína en polvo, la petición y nada más. Gustavo la prueba, la observa, espera y meses después los resultados son sorprendentes. Ratones más fuertes, menos enfermos y con una longevidad mucho mayor. Busca ayuda para comprender lo que ocurre. Junto a la inmunóloga Patricia Consaven, confirma una mejora clara del sistema inmune. Y en 1978, cuando Gustavo tiene 50 años, publican los primeros resultados, pero todavía no saben cómo funciona. Si lo queréis saber, en el 78, Patricia y Gustavo, el informe que publican se llama El efecto de los aminoácidos en la dieta sobre la reacción inmunológica, como boletín. Mientras la ciencia empieza a hablar de apoptosis y regulación celular en una conversación informal durante una pausa para el café, el oncólogo Gerald Baptiste sugiere medir el glutatión. Bonus acepta la idea. Miden y encuentran niveles extraordinariamente elevados en los ratones. El azar vuelve a cruzarse en el camino, pero esta vez encuentra a alguien preparado para reconocerlo. Un nuevo accidente, una conversación trivial en una cafetería de la universidad donde se juntan todos los equipos de trabajo con Saben, Bonus y Baptiste, están en su conversación. Pues oye, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo no sé qué. Y de repente Baptiste, al escucharle los estudios que dice Gustavo y Patricia, dice, oye, ¿y por qué no pruebas el glutatión? Que yo estoy con ello. Tenemos toda la equipación para mirarlo. Diana, ¿no? Hay que estar atento a poder escucharlo. Lo escuchó y aquí tenemos el siguiente resultado. No fue una búsqueda directa, fue el resultado de años caminando, observando y no soltando la pregunta. El gran misterio hizo su magia. En los años 80, mientras el mundo empieza a comprender el estrés oxidativo, el gobierno canadiense exige mayor rigor científico. Bonus y Consaven publican sobre glutatión, envejecimiento y función inmune. La proteína recibe un nombre, inmunocal. Si no lo sabíais, inmuno se lo puso el doctor Gustavo Bonus por su efecto ante el sistema inmune.
y cal por las calorías que aportaba, unas 40 por sobre. En plena epidemia del VIH o el SIDA, como decíamos aquí en España, la investigación cobra un profundo sentido humano. Esto estamos en los años 80 y es cuando el gobierno canadiense aprueba hacer ensayos en humanos por todo el recorrido anterior que ya tenían con esta sustancia. Los resultados son tan relevantes que Luc Montagnier, premio Nobel por el VIH, dedica un capítulo entero a Inmunocal en uno de sus libros. La nutrición empieza a verse como herramienta inmunológica. En 1988, con 60 años, Gustavo se jubila y su programa se cierra. Para muchos sería el final lógico, pero no lo es. Chicos, con la jubilación no se termina nada. Ahora empieza la vida de Gustavo que nosotros conocemos y por lo que estamos todos aquí, a partir de los 60 años. En ese proceso se cruza con el empresario Dieter Bier, quien decide invertir y proteger la fórmula mediante patentes. Lo anecdótico de este encuentro con Dieter Bier es que el gobierno de Canadá cierra el laboratorio, cierra el equipo, retira los fondos. Yo me imagino a un Gustavo diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo que yo he llegado a escuchar es que mientras intentaba alquilar una instalación, ahí es donde se cruza con Dieter Bier, que poseía varias propiedades en Montreal. De este encuentro es donde surge la primera parte que es Immunotech Research Corporation. Más tarde ya se suma Chuck Roberts y en 1996 nace Immunotech Research. Gustavo tiene 68 años. Este pequeño fragmento de Dieter Birk y Chuck Roberts son 8 años en la vida de Gustavo Bonus. 8 años. Cuando a nosotros nos dicen que en 5 años se puede llegar a platino, pues en 8 años y en 10 años en lo que haga falta, ¿vale? Como dicen otros compañeros, yo no me voy de la fila. Aquí a la izquierda tenéis a Dieter Beer y a la derecha está Chuck Roberts. Después se incorporan figuras claves como Jimmy Goodman en el 1997, John Molson y el inmunólogo Golf Droog, con quien se desarrolla Immunocal Platinum hacia el 2004. Hay algo importante aquí. No ocurre al principio de la vida, ocurre cuando muchos ya se habrían detenido. El doctor Gustavo Bonus fallece en el 2011, a los 83 años, en un accidente de tráfico. Su trayectoria muestra cómo la vida puede transformarse en un camino de sentido cuando las experiencias, las fáciles y las dolorosas, se convierten en preguntas. Y las preguntas en servicio. No hay épica declarada en esta historia. Pero hay una constante, avanzar, incluso cuando el camino cambia y estar atento a aquello que aparece sin ser buscado. Hasta aquí sabemos que la historia de la empresa continúa, pero como esta es la historia y vida de Gustavo Bonus, hasta aquí ha estado. Es una academia de liderazgo. A mí personalmente la palabra líder y liderazgo son muy nuevas y se me quedan muy lejos. Por eso he querido como enfocar y narrar la historia de Gustavo desde el mito del héroe, porque aquí estoy totalmente seguro de que cada uno de vosotros y de vosotras sois héroes y heroínas en vuestro día a día. Si no es diariamente, seguro que todas las semanas hacéis múltiples actos heroicos. Un acto heroico dentro de Inmunotech es muy fácil, ¿no? La primera invitación, el primer descubre, la primera vez que levanto el teléfono, la primera vez que le tengo que contar algo a alguien. Todo esto, más que nosotros, sabemos que son actos heroicos. Entonces, cuando yo entré en la empresa y empezaba a escuchar la historia de nuestros mayores, yo decía, wow, claro, esta gente, ¿no? Pero cuando me encontré con la vida de Gustavo, vi que es un ser normal y corriente como nosotros, ¿no?
A mí me gusta porque casi me lo veía más como el concepto del mito del héroe desde la parte oriental, que naces, empiezas a estudiar, a trabajar, constancia, perseverancia, palos en la vida, más palos, tú sigues formándote, sigues haciéndote un profesional y finalmente lo que hace la perseverancia, el estudio, la acción es hacer relucir a una persona. Bajo el punto de vista occidental, el mito tiene otro matiz que sería el de pues como en la mitología griega, está la mujer en los campos y de repente se acerca un ave enorme, Zeus disfrazado, y después de ese encuentro surge un semihéroe o surge un héroe pequeñito, ¿no? Estilo Hércules. Hércules tiene un gran poder y este poder lo tiene que aprender a dominar. Si me atrevo a decir esto y si alguien, bueno, y que no os moleste porque lo hago desde el corazón, yo veo que hay muchos que empezamos en la carrera de Inmunotech y vamos picando piedra y nos faltan muchas habilidades y empezamos a ir una tras otra, mito del héroe oriental, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero de repente hay otros que nada más empezar o en poco tiempo, ¡pum!, crecen y llegan a conseguir rangos oros. Si lo queremos ver desde rangos altos, no oros, si queremos verlo desde el mito del héroe occidental, cuando un héroe, cuando alguien se convierte en héroe, adquiere una responsabilidad y su camino está en aprender a utilizarlo. Entonces, unos desde abajo, otros desde arriba hacia abajo. Significa que yo ya tengo la organización, ya tengo que aprender a hacer el apalancamiento, tengo que aprender a enseñar, tengo que aprender a hacer un equipo. Todos tenemos que ir sacando habilidades nuevas. Y con esto me despido.